Listo, profe Álvaro. Bueno, vamos a dar inicio en esta noche, ¿sí?, a la web conference y los estaremos acompañando, pues desde luego en la fase 4. Esta web se denomina discusión, el periodo 1604. Pues vamos a acompañar en esta noche los docentes Gabriela Leguizamón y quienes habla Álvaro Huertas. Entonces, vamos a iniciar con la agenda de la web conference. Primero, saludo y presentación. Segundo, explicación de la guía de actividades. Tercero, explicación de los conceptos de las distribuciones de probabilidad discretas. Desde luego, las distribuciones de probabilidad discreta son la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica. Y para la siguiente sesión les explicaremos los conceptos de lo que es la distribución normal y la distribución uniforme continua, que son distribuciones de probabilidad continuas. Miraremos unos ejercicios y desde luego les indicaremos el apoyo bibliográfico. Entonces, vamos a iniciar con el saludo y presentación. Sí, ya habíamos hecho la presentación de los tutores que esta noche los vamos a acompañar y les damos la bienvenida a todos los estudiantes y esperamos que esto les sirva muchísimo para que ustedes puedan desarrollar su actividad. Vamos a explicar como segundo paso la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la fase 4, discusión. Como ustedes muy bien saben, el puntaje máximo de la actividad es de 120 puntos. La actividad ya se inició el día de ayer, lunes 1 de noviembre del año 2021. Y como ustedes también saben, la actividad finaliza el domingo 28 de noviembre del 2021. Esta actividad, a diferencia de las actividades anteriores, que fueron actividades individuales, esta es una actividad colaborativa, en donde ustedes deben evidenciar y apropiarse de la distribución de probabilidad mediante la proposición de una solución a un problema planteado en la fase 2 asociado a una base de datos. La base de datos es la misma con la que estamos trabajando. Aquí hago yo un poco o un paréntesis para hablar de esa actividad colaborativa. Cuando se hable de actividad colaborativa, y esto sí que es muy importante, ¿sí?, deben entender que es colaboración. Es como trabajar, y voy a colocar un ejemplo aquí, con un equipo de fútbol. Todos sabemos cuál es la actividad de un equipo de fútbol. Cada uno tiene su función dentro del equipo de fútbol. El arquero, pues, es evitar de que le hagan goles. Los defensas, pues, ya también saben, la actividad de ellos es defender para que no hagan goles. Los mediocampistas son los que van a distribuir y también acompañar a los delanteros y a los defensas, y los delanteros, pues desde luego, son los que van a hacer los goles. Si uno de ellos falla, pues desde luego la actividad también va a perjudicarse, es decir, el equipo va a perder. Por eso es importante que ustedes entiendan que esta actividad es colaborativa. Y para esta actividad colaborativa, cada uno de los integrantes del grupo, que son 5, deben asumir un rol. ¿Cuál es el rol de cada uno de los estudiantes? El rol de cada uno de los estudiantes. El primero es el de moderador. Yo diría que este moderador es casi que el líder del conjunto del equipo y es el responsable de entregar el producto del equipo. Pero no solamente entregar el producto, decir, bueno, yo entrego y soy el moderador. No, la función de él es la de liderar y de estar mirando qué van a hacer los otros estudiantes en su rol, sí, que a continuación lo voy a explicar.
Entonces, él es el que va a liderar, va a empujar, va a decirles, miren, compañeros, ya nos falta este tiempo también, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el rol del moderador, es el responsable de entregar el producto en equipo, pero además el rol de ser un líder. Otro de los roles es el creativo, quien es el que va a vigilar el tiempo, ¿sí? Va a aportar ideas y hace preguntas para que los otros también aporten ideas, ¿sí? Luego viene el colaborador antifraude, es el encargado de organizar los aportes en el documento a entregar, revisar la redacción y ortografía. Además tendrá la misión de revisar que los aportes, ¿sí?, estén incluidos en el trabajo final y no sean copy-paste. Copy-paste simplemente es el plagio. Significa copiar y pegar, que no sea copiar y pegar, como muchos lo hacen. Cuando se les habla, por ejemplo, las definiciones, algunos lo que hacen es ir a Google y copiar y pegar la definición. De eso no se trata, ¿sí? El evaluador revisa que los aportes que se van haciendo correspondan con lo solicitado, ¿sí?, y estén de acuerdo con lo estipulado en la rúbrica de evaluación. El investigador lidera las consultas del material bibliográfico y las propuestas de investigación. Como pueden darse cuenta, cada uno de los estudiantes debe asumir ese rol, ¿sí?, para que, desde luego, su trabajo sea prácticamente o obtengan el éxito del trabajo con cada uno de los roles que los estudiantes toman. La descripción de la actividad. En el entorno de evaluación, únicamente el moderador debe entregar el trabajo consolidado con los ejercicios 1, 2, 3 y 4 en un documento en Excel con las siguientes características. El documento en Excel, cada tutor lo hemos adjuntado en el foro, es decir, la planilla se les ha enviado a cada uno de los estudiantes para que, desde luego, puedan trabajar en esa plantilla y solamente una de ellas, con el trabajo consolidado, será enviado al link de evaluación y seguimiento. ¿Qué va prácticamente a figurar en esa plantilla? Primero la portada, ¿sí?, donde en esa portada van a ir el nombre de la universidad, eso lo saben ustedes, etcétera, etcétera, y lo más importante, el nombre de los integrantes del grupo. Ahí va a ir la portada. En la hoja 2 va el desarrollo del ejercicio 1, en la hoja 3 el desarrollo del ejercicio 2, planteamiento 1, en la hoja 4, desarrollo del ejercicio 2, planteamiento 2. En la hoja 5, desarrollo del ejercicio 2, planteamiento 3. En la hoja 6, desarrollo del ejercicio 2, planteamiento 4. En la hoja 7, desarrollo del ejercicio 2, planteamiento 5, por cada uno de los estudiantes. En la hoja 8 va el ejercicio 3 y 4, que es donde deben trabajar más que nada colaborativamente para sacar las conclusiones que se les solicitan. En la hoja 9, la evidencia de que asistieron a las web conferences. Simplemente toman un pantallazo y ustedes pueden evidenciar la asistencia de la web. En la hoja 10 van las referencias bibliográficas en normas APA. Entonces, es importante que ustedes tengan muy claro esas normas APA. Pero vamos a hablar prácticamente de lo que es la situación problema. La situación problema, ¿sí?, la cual ustedes todos la conocen, pero es importante nuevamente hacer o recalcar esa situación problema. Con el crecimiento acelerado de las ciudades, ha aumentado en forma significativa la necesidad, ¿sí?, del transporte de personas, animales y mercancías. Esto ha ocasionado un mayor uso de vehículos automotores como medio de transporte
y en gran parte las vías no están lo suficientemente adecuadas para estas actividades, es decir, para el crecimiento de los flujos vehiculares del tránsito. El interactuar de vehículos, los bajos niveles de comunicación o de carreteras, la falta de normas claras y una deficiente capacitación del usuario para que intervengan en el tránsito de esos automotores, entre otras, son las causas principales en el incremento de accidentes, convirtiéndose en un gran problema, ¿sí? Que simplemente genera promedios altos de pérdidas de vida humanas o miles de lesionadas y millonarias pérdidas materiales. Las autoridades encargadas de la planeación, diseño, operación y administración de las vías, ¿sí?, deben tener información detallada sobre los niveles de accidentalidad en su jurisdicción, para así simplemente colaborar y formular posibles soluciones encaminadas a disminuir este problema. De lo contrario, la situación se torna grave, ¿sí?, y fuera de control, incrementándose drásticamente la mortalidad y la morbilidad por accidentes de tránsito, produciendo un gran problema de salud pública en toda la población. En el análisis de esta problemática, el Fondo de Prevención Vial y el Ministerio de Transporte tiene como finalidad la realización conjunta de campañas de seguridad vial en coordinación con las entidades estatales. Por lo tanto, es importante, ¿sí?, hacer más seguras las vías, mantener en buen estado de seguridad los vehículos, y por eso se solicita a los vehículos, además del SOAT, lo que es el certificado tecnomecánico. Ejercer un eficaz control de los infractores, capacitar y fortalecer las entidades de control y actualizar y divulgar masivamente las normas en materia de tránsito. Una de las entidades encargadas de eso es FASECOLDA, que ha sido durante 45 años la Federación de Aseguradores, la Federación de Aseguradores Colombianos, que es FASECOLDA, ha lanzado el historial de accidentes de vehículos asegurados, con el fin de que las entidades territoriales puedan verificar y monitorear a los centros de diagnósticos para minimizar la incidencia de las fallas mecánicas en los vehículos y que estas entidades formulen propuestas educativas y de sensibilización para minimizar los accidentes de tránsito. Vamos a hablar de lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, la gobernación de Antioquia lo ha encontrado para determinar y analizar los índices de accidentalidad en el departamento. Y con él estamos trabajando prácticamente este semestre con ustedes estudiantes, con el fin de conocer sus posibles causas y de identificar puntos críticos, los elementos que intervienen y proporcionar información a las autoridades y empresas para ayudarles en la formulación de estrategias a partir de las siguientes variables proporcionadas. Con esto ustedes están trabajando, que es la característica de la descripción. Primero, el municipio de siniestro, es decir, el municipio donde ocurre el siniestro. Uno de ellos hablábamos de Itagüí, Medellín, etcétera, etcétera. Edad del conductor, es la edad que tiene la persona que conduce el vehículo causante del accidente. Número de personas fallecidas, también han trabajado ya ustedes en los anteriores trabajos de forma individual. Son aquel número de personas que fallecen en la vía mientras es atendido el siniestro. Número de personas heridas, es el número de personas remitidas a entidades de atención
hospitalaria. La velocidad registrada, también hemos trabajado con ella, que es la velocidad que registra el vehículo causante del accidente. Eso se mide, ya sabemos la velocidad, ¿sí? Ya ustedes conocen por física que la velocidad se la mide en lo que es espacio sobre tiempo. En este caso, hablamos de kilómetros sobre hora, ¿sí? O por hora, como se dice, pero es kilómetros sobre hora. El costo de accidente, el costo en los que se incurre por efecto de accidentes, y aquí el costo que incurre por efecto de ese accidente se lo mide en millones de pesos colombianos. El nivel educativo del conductor, el nivel educativo alcanzado por el conductor que ocasionó el siniestro. Eso es importante también. Y para terminar, los años de experiencia del conductor, los años de vigencia de la licencia de conducción emitida por el RUN. Esta es la encargada de simplemente saber desde qué tiempo el conductor tiene su licencia de conducción. La actividad propuesta tiene como propósito realizar una discusión grupal en la que se argumenten las estrategias de solución a partir del estudio de los datos presentados. Para realizar los ejercicios propuestos, el estudiante debe leer las referencias bibliográficas y la rúbrica de evaluación. Entonces, vamos a mirar qué es lo que van a hacer cada uno de ustedes. Aquí, en el ejercicio 1, cada estudiante debe elegir o elegirá uno de los siguientes conceptos sin repetir y debe publicarlo en el foro, ¿sí? Primero, el nombre del estudiante, el concepto que va a definir, su definición y el rol que va a asumir. Entonces, ya sabemos que las distribuciones son binomial, la distribución de Poisson, la distribución hipergeométrica, la distribución normal y la distribución uniforme continua. Como les decía al inicio de la web, ¿sí? La distribución binomial, Poisson e hipergeométrica son distribuciones discretas, ¿sí? Y la distribución normal y distribución uniforme continua son distribuciones de carácter continuo. Entonces, simplemente ya pueden empezar en el foro a asumir su rol, a decir qué distribución va a tomar, ¿sí? Qué definición va a realizar, etcétera, etcétera. Segundo, cada estudiante, el ejercicio 2, elegirá un numeral sin repetir y para todos los planteamientos dados a continuación resolverá el mismo numeral, ¿sí? No puede cambiarse. Si yo digo voy a tomar el numeral 2 o el 3, debe seguir con ese todo su trabajo. Debe manifestar su elección en el foro y posteriormente el desarrollo, ¿sí? Del número que ha designado en cada uno de los planteamientos. El planteamiento 1, y aquí sí que es importante que ustedes tengan claro los conceptos que se les solicita, ¿sí? En el planteamiento 1 dice, suponga que la variable número de personas heridas tiene una medida de 4. Construya una tabla de distribución de Poisson para X entre 0 y 10 y responda las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que en un accidente haya exactamente 3 heridos? ¿Qué significa exactamente? Para que tengan claro este concepto. Exactamente significa con exactitud, es decir, que sea exacto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un accidente haya exactamente 3 heridos? Exactamente, los 3 heridos significa con exactitud. El B, ¿qué probabilidad hay de que en un accidente haya a lo sumo 2 heridos? ¿Qué significa a lo sumo?
¿sí? En el lenguaje matemático, ¿sí? O en simbología, a lo sumo significa a lo mucho, como máximo. En matemáticas, como les decía, significa el menor o igual, el menor o igual, a lo sumo, ¿sí? Menor o igual. Por ejemplo, cuando usted va a una empresa, le dice, le vamos a pagar a lo sumo cierta cantidad. Entonces significa el X menor o igual que esa cantidad, ¿sí? X menor o igual que 5. Entonces, eso significa a lo sumo. C, dice, ¿cuál es la probabilidad que en un accidente haya más de 5 heridos? ¿Sí? Que haya más de 5 heridos significa que debe haber 6, 7, etcétera, etcétera. Es decir, más de 5 heridos. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad en el D de que al menos haya un herido? ¿Sí? Cuando se hable de al menos, en matemáticas significa el lenguaje simbólico del mayor o igual, ¿sí? Quiere decir mayor o igual, al menos, aquí, al menos, mayor o igual. Entonces, al menos 20 significa X mayor o igual que 20. Al menos 35. Entonces, ya sabemos, ¿sí? Que X es mayor o igual que 35. Eso significa al menos. ¿Cuál es la probabilidad de que sean más de 4 heridos? Aquí, igual que anteriormente, hablábamos de que más de 4 heridas significan, ¿sí? 5, 6, 7, etcétera. En el planteamiento 2, suponga que la variable velocidad se distribuye normalmente. Aquí ya no va a trabajar con la distribución Poisson, sino con la distribución normal, ¿sí? Que habíamos hablado, ¿no? Es decir, de forma continua. Entonces, aquí va a calcular las siguientes probabilidades. El A, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor que 90 kilómetros? Mayor, pues ya sabemos, sí, debe ser simplemente ya mayor de 90 sería 91. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor? Lo mismo. El C, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido menor de 85 kilómetros? Entonces, menor de 85, ya saben, no hay ninguna dificultad. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido un valor entre 85 y 96? Entonces, quiere decir que el X va a estar entre 85 y 96. Como dice que haya sido un valor entre 85 y 96, significa que 85 va a ser menor o igual que ese X y menor o igual que 96. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya menor que 80 kilómetros? Entonces, menor que 80 kilómetros, pues ya también no hay ninguna dificultad, es menor, X menor que esos 80 kilómetros. En el planteamiento 3, suponiendo que un accidente en el que se involucran 5 personas y la probabilidad de fallecer es de 36%, construya una tabla con valores entre 0 y 10, creo, de distribución binomial. Aquí es una distribución binomial, es decir, volvemos a una distribución de carácter discreto. Y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente una persona fallecida? Ya explicamos lo que significa exactamente. ¿Qué probabilidad hay de que todos los involucrados fallezcan? ¿Sí? Entonces, quiere decir que todos van a fallecer, ¿sí? El número de muestras que hay acá. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 3 personas fallezcan? Más de 3, 4, 5, etcétera. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos, ¿sí? Cuando se diga al menos, ya lo expliqué, creo, ¿sí? Al menos significa en matemáticas mayor o igual. ¿Sí? Entonces, al menos 2 personas fallezcan significa mayor o igual que 2.
¿Cuál es la probabilidad de que ninguna persona fallezca? Pues desde luego es 0. ¿Sí? En el planteamiento 4, supongamos que la variable velocidad tiene una distribución uniformemente continua, calcule las siguientes probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor que 90 kilómetros? Mayor, ya sabemos, lo mismo, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor que 95 kilómetros? ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido menor de 85 kilómetros? ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido un valor entre 85 y 96? Aquí nuevamente repito, 85 menor o igual que SX y menor o igual que 96. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido menor que 80 kilómetros? Entonces, menor que 80 kilómetros. Entonces, creo que no hay ninguna dificultad hasta ahí. El planteamiento 5 nos habla de que supongamos que de 15 personas involucradas en un accidente, 6 de ellas fallecen. Si se toman de forma aleatoria 5 personas involucradas, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente una persona fallecida? ¿Sí? Exactamente, ya lo explicamos. El B, ¿qué probabilidad hay de que todos los involucrados fallezcan? Es decir, todos. ¿Cuál es la probabilidad que más de 3 personas fallezcan? Es decir, más de 3, pues están incluidos el 3, 4, etcétera. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 personas fallezcan? Al menos ya dijimos mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna persona fallezca? ¿Sí? La probabilidad es de 0. El ejercicio 3, ¿sí? Ya tienen que trabajar más colaborativamente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los planteamientos 3 y 5. El grupo debe presentar una conclusión para la variable solicitada, lo mismo que para el ejercicio cuarto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los planteamientos 2 y 4, el grupo debe presentar una conclusión, ¿sí? Teniendo en cuenta las dos conclusiones y presente una propuesta de solución. Entonces deben presentar una propuesta de solución entre todos los estudiantes para simplemente que ustedes miren cuál sería la propuesta para que no existan mucha accidentabilidad. Acá yo hice un cuadrito nuevamente donde se les habla a ustedes del nombre de estudiante, rol, concepto y literal que ustedes van a tomar. Ese lo pueden hacer ustedes en el foro y enviarlo para que ustedes lo indiquen. Pero vamos a hablar de la distribución probabilística. Ya los compañeros en las web anteriores, ¿sí? Hablábamos de las distribuciones probabilísticas. ¿Sí? La distribución probabilística es la enumeración de todos los resultados de un experimento, ¿sí? Junto con la probabilidad asociada a cada uno de los experimentos. Entonces, en el experimento o en los experimentos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el lanzamiento de 3 veces una moneda, ¿sí? O cuántas veces sale cara. ¿Sí? Entonces, lanzamiento de 3 veces una moneda, ¿cuántas veces sale cara? O el lanzamiento de un dado. Entonces, son simplemente el lanzamiento, los experimentos de las 3 veces una moneda y cuántas veces sale cara. Y acá el lanzamiento de un dado. Entonces, son dos cosas que en este momento vamos a trabajarlas. Entonces, si hablamos del lanzamiento de 3 veces una moneda, y cuando hablamos simplemente de lo que es, como les decía anteriormente, la distribución probabilística, ya sabemos que son los casos posibles o casos favorables los casos probables o casos favorables
sobre los casos posibles, ¿sí? Esa es la probabilidad de un suceso. Entonces, si lanzamos o el lanzamiento de 3 veces una moneda, aquí nosotros vemos, ¿sí?, que la primera experiencia de tirar esa moneda, ¿sí?, o esas 3 monedas, como ustedes quieran, o 3 veces la moneda, es lo mismo, ¿sí?, nos podía salir sello, sello, sello. Por lo tanto, el número de caras va a ser de 0. Si hago otro lanzamiento, me puede salir sello, sello, cara, ¿sí? Por lo tanto, aquí, como está solicitando el número de caras, me salió 1 y aquí lo colocamos. El número de cara es 1. Luego miramos en el siguiente lanzamiento, que puede ser sello, cara y cara. Por lo tanto, me salió 2 caras. En el quinto me puede salir cara, sello, sello, me salió 1 cara. En el sexto, cara, sello, cara, me salió 2 caras. En el séptimo puede ser cara, cara, sello, por lo tanto obtengo 2 caras. En el octavo me puede salir cara, 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 es decir, me salieron 3 caras. Por lo tanto, la probabilidad de cada resultado, lo miramos acá, el número de caras que sea 0, solamente hay 1. Ya sabemos que es los casos posibles o probables, perdón, casos probables sobre los casos favorables sobre los casos posibles. En este caso son 8 casos posibles sobre un caso probable o caso favorable. Entonces sería un octavo, que si nosotros ya ese un octavo, si lo dividimos 1 entre 8 nos da 0,125. El número de caras de que salga una sola vez, miramos que hay 1, 2 y 3, ¿sí? De que salga una cara, por lo tanto sería igual la probabilidad, ¿sí?, de 3 octavos, ¿sí? 3 casos favorables de los 8 posibles. Entonces, si dividimos 3 entre 8, nos da 0,375. La probabilidad de que me salgan 2 caras, contamos acá, hay 1, 2, 3. ¿Sí? Por lo tanto, igual acá va a ser igual a 3 octavos, 3 veces sobre 8, igual a 0,375. Y la probabilidad de que me salga 3 veces cara, solamente hay 1, y por lo tanto es igual a 1 octavo. Y 1 octavo es igual a 0,125. Para un total, si sumamos 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo, nos da 8 octavos, que es igual a la probabilidad que sabemos que siempre va a ser igual a 1. El lanzamiento de un dado, en este caso, miren ustedes, en este lanzamiento de un dado, los resultados posibles al lanzar un dado es de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Si lo lanzamos una sola vez, la probabilidad de que me salga 1 va a ser igual a la probabilidad de ese resultado a un sexto, de que me salga 2, también un sexto, de que me salga 3, un sexto, de que me salga 4, un sexto, de que me salga 5, un sexto, de que me salga 6, un sexto. ¿Sí? Ahí por eso, en ese caso, podríamos hablar de que es continuo. Y aquí está prácticamente ese gráfico, esa distribución de probabilidad, como pueden darse cuenta, son todos iguales en cada uno de ellos. ¿Sí? Es decir, obtenemos un sexto que es igual a 0,125 en cada resultado posible. Pero hablemos ahora de esa variable aleatoria. La variable aleatoria, ¿sí?, es la variable aleatoria, la cantidad que es el resultado de un experimento aleatorio. Debido al azar puede tomar distintos valores. Ya les dije, puede tomar distintos valores. Puede ser discreta o puede ser continua. La variable aleatoria discreta solo puede tener ciertos valores separados y que es el resultado de contar los valores obtenidos de un experimento aleatorio.
Iniciamos por eso mirando lo que es la distribución probabilística binomial. Entonces, ¿qué es la distribución probabilística binomial? Inclusive aquí ya les serviría para que ustedes, cuando realicen su trabajo, si alguien dice yo voy a tomar la distribución probabilística binomial, ya puede irla definiendo. Es una variable de distribución discreta. Una variable de distribución discreta. Los resultados solo pueden tomar dos posibilidades, verdadero o falso, ¿sí? O éxito o fracaso. Esa es la distribución probabilística binomial. Cada resultado es mutuamente excluyente y eso sí es muy importante. Porque cuando hablábamos o decíamos en las anteriores web, se hablaba de mutuamente aquí excluyente, quiere decir que son incompatibles. Por lo tanto, no puede ocurrir en una sola operación. No puede ocurrir en una sola operación. Eso es importante que ustedes lo tengan muy claro. Es decir, dos sucesos son mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir simultáneamente. ¿Sí? Eso se les explicaba anteriormente. En una prueba del experimento aleatorio, ¿sí? En otras palabras, para que ustedes entiendan bien, la ocurrencia de uno cualquiera de ellos imposibilita la ocurrencia del otro. ¿Sí? Entonces, eso significa mutuamente excluyentes. La probabilidad, además de esta distribución probabilística binomial, de un éxito es constante. Los ensayos son independientes. Entonces, si yo realizo el experimento de lanzar una moneda y obtener cara, el resultado de cara va a ser éxito y el de sello va a ser el de fracaso. ¿Sí? Otro de los experimentos, preguntar a un niño si le gustan, por decir algo, los dulces. Resultado, le gusta, éxito. No le gusta, sería fracaso. Otro experimento, si usted compra una bombilla, ¿sí? El resultado funciona, es el éxito. No funciona, va a ser el fracaso. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien esta distribución probabilística binomial. Nuevamente repito, es una distribución discreta. Los resultados solo pueden tomar dos posibilidades, verdadero o falso, o éxito o fracaso. Cada resultado es mutuamente excluyente, ya lo expliqué. La probabilidad de un éxito es constante y los ensayos son independientes. La distribución probabilística binomial, ¿sí? Se la denota o se la designa por esta fórmula. ¿Sí? La probabilidad de X es igual a N de X por P a la X, Q a la N de X. Algunos dirán, pero ¿qué significa eso? Entonces, simplemente aquí se habla de esa probabilidad de X, que significa la probabilidad que usted va a encontrar. Donde N, este N es el número de ensayos, ¿sí? O el número de ensayos que usted va a encontrar. X es el número de éxitos observados, ese X es el número de éxitos observados. P es la probabilidad de éxito en cada ensayo. Q la probabilidad de fracaso, ¿sí? Que para nosotros ya sabemos es el complemento de P, ¿sí? Por lo tanto, Q es igual a 1 menos P. Pero aquí es importante que ustedes entiendan esta partecita, ¿sí? ¿Por qué? Y por eso se les está explicando. Esta parte que habla de N de X. Aquí nosotros tenemos que hablar de números combinatorios. Acá, la combinación de N de X, de N de X, ¿sí? N de X, aquí está, va a ser igual a N factorial sobre X factorial por N menos X factorial.
Muchos a veces no se acuerdan de lo que es factorial. Factorial se lo denota con un signo de admiración hacia abajo y lo miran, ¿sí? Entonces se habla de ese signo de admiración que significa factorial. Entonces hablamos de los números factoriales. Si yo digo el 10 factorial, ¿qué significa 10 factorial? 10 factorial significa que va a ser igual, ¿sí?, a 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y por 0. ¿Sí? 0 factorial. Ya hablé yo de 0, pero es 0 factorial. Y aquí es importante que en esas combinatorias, cuando se hable de factorial, ese 0 factorial siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? 0 factorial siempre va a ser igual a 1. Igual cuando hable de 1 factorial también va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente repito, n de x, ¿sí?, es una combinación o combinatoria que habla aquí, miren ustedes, de n de x, donde esto va a ser igual a n factorial sobre x factorial, factor de n menos x factorial. Es importante a veces acompañarse de una buena calculadora, una calculadora científica, para poder encontrar estos valores. Si usted no lo quiere hacer como más difícil, digamos, o no difícil, no hay dificultades, hasta divertido poder encontrarlo de esta manera. Bueno. Entonces, veamos un ejemplo. Simplemente vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Me gustaría, antes de iniciar con este ejemplo, o más adelante les explicaré la parte de esta combinatoria. ¿Sí? Dice que en una fábrica de carros de juguete ha determinado, en este ejemplo, si vamos a aplicar la propiedad de distribución binomial, la que habíamos acabado, y tengan en cuenta la fórmula que vamos a aplicar, ¿sí?, que es la probabilidad de x, que es igual a n de x por p de x por q a la n menos x. Ya hemos dicho qué significa cada uno de ellos. N es el número de ensayos, x es el número de éxitos observados, p la probabilidad de éxito en cada ensayo y q la probabilidad de fracaso 1 menos p. Ya en este momentico vamos a aplicar esta combinación de n de x. Entonces veamos este ejemplo. En una fábrica de carros de juguete ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de artículos aceptable. Si 10 artículos son elegidos al azar, construya una tabla con los valores de probabilidad y de los resultados entre 0 y 10. Entonces, aquí vamos a hablar, o se habla, de que hay 10 artículos que son elegidos al azar. Para nosotros es SN, 10. ¿Sí? X va a estar entre 0 y 10. La probabilidad va a estar entre 0 y 10. Vamos a encontrar cada una de esas probabilidades. La probabilidad de éxito, aquí dice, en una fábrica de carros de juguete, ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de aceptable, o sea que no son defectuosos, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros es éxito, 0,60. Y fracaso sería el 0,40. Entonces, miramos aquí, y es importante que ustedes tengan muy claro, ¿sí?, cuáles van a ser los resultados. Es decir, voy a aplicar aquí la distribución binomial. Voy a aplicar la fórmula de distribución binomial. Entonces, el primer resultado pues va desde 0 hasta 10. Voy a empezar con 0. Lo primero que voy a encontrar es simplemente esa combinación de n de x. Entonces, n para nosotros es ¿cuánto? 10, ¿sí? Y x es 0. Entonces voy a encontrar la combinación 10 de 0. ¿Sí? 10 de 0 va a ser igual a 10 factorial
sobre 0 factorial por 10 menos 0 factorial. Si yo quiero encontrar esos valores, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿sí? De que 10 factorial, lo dejo en el numerador, va a ser igual a 0 factorial. 0 factorial, les decía, siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, me queda que va a ser igual a 10 menos 0. 10 menos 0 me da 10 factorial. Y 10 factorial sobre 10 factorial va a ser igual a 1. Como pueden darse cuenta, aquí me dio 1. Si tomo el valor de 1, o sea, el resultado, que va a estar entre 0 y 10, tomo 1, la probabilidad de 1. Entonces, ahí va a ser igual para mí, ¿sí? 10 de 1. Por lo tanto, eso va a ser igual a 10 factorial sobre 1 factorial por 10 menos 1 factorial, que sería igual a 10 factorial sobre 1 por 9 factorial. Entonces, eso va a ser igual en el numerador a 10 por 9 por 8, etcétera, pero puedo llegar simplemente a 10 por 9 factorial y abajo me quedaría 9 factorial. Simplifico 9 factorial y simplemente me queda el valor de 10. Y así sucesivamente puedo ir encontrando esa combinación n de x. Si tomo la probabilidad de 2 me va a dar 45. Si tomo el valor de 3, 120. ¿Sí? Si tomo el valor de 4, 210. Si tomo el valor de 5, 252. El valor de 6 de 210. El valor de 7, 120. El valor de 8, 45. El valor de 9, 10. Y el valor de 10 es 1. Posteriormente a eso, encuentro el valor de P elevado a la X, la probabilidad de éxito elevado a la X. Entonces, primero va a ser la probabilidad de éxito para mí de 0,60 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 sabemos que es igual a 1. Entonces, aquí por eso me da ese valor de 1. Si encuentro el valor de P de X, pero con el valor de 1, en ese caso, ¿sí? Ya sería para mí la probabilidad que es 0,6 o 0,60 elevado a la 1 y por lo tanto aquí me da 0,6. ¿Sí? Si encuentro la probabilidad ya de 2 sería 0,6 elevado al cuadrado, por lo tanto me queda 0,36. El 0,6 elevado al cubo sería 0,6 por 0,6 por 0,6 o 0,60 por 0,60 por 0,60 y obtengo 0,216. Así sucesivamente encuentro 0, 1296, 0,07776, 0,0466, 0,02799, etcétera, etcétera. Luego encuentro Q de n, que también lo necesito en la fórmula. Entonces, Q, que es el fracaso, 0,40, elevado a la 10 menos 0 en este caso. Entonces, el valor encontrado, que lo podemos hacer con una calculadora, es 0,00104858. Si lo hago con la probabilidad de 1, me da el valor 0,0002621,4. Si lo encuentro con 3, 0, etcétera, etcétera, hasta que me da el valor de 1,10. Y ya encuentro simplemente la probabilidad binomial, ¿sí? La probabilidad de 0, que va a ser igual a 0, ya multiplicando todo esto de aquí, me da el valor de 1 por 1 y por este valor me da de 0,01 por 0,5. ¿Sí? En la probabilidad de 1, aplicando ya la fórmula, es decir, multiplicando los valores de 10, de 0,6 y de 0,0002
62.144, la probabilidad es de 0,1573%. Y así sucesivamente, como pueden ustedes apreciar en la tabla, ¿sí?, que se les está mostrando. Entonces, esa es la aplicación de la probabilidad de distribución binomial. Tenemos otro ejemplo, la probabilidad ya de obtener exactamente 3 juguetes aceptables, ¿sí? Como ya tenemos ese valor de distribución que hemos encontrado anteriormente, mírenlo acá, este valor P de X, este valor lo voy a plasmar, ¿sí?, o lo voy a pasar aquí en esta tablita. Cuando el resultado es de 0, es este valor, de 1 este valor nos dio, 2, etcétera. Entonces aquí dice la probabilidad de obtener exactamente 3 juguetes aceptables. Entonces aquí ya lo encontramos, la probabilidad de 3 es de 4,2467%. Entonces simplemente usted escribe probabilidad de 3 es de 4,2467%. ¿Sí? Otro ejemplo, probabilidad de obtener a lo más 4 juguetes aceptables. Yo les decía a ustedes que a lo más en matemáticas significa menor o igual. Menor o igual. Entonces, a lo más menor o igual, ¿sí?, que 4 juguetes aceptables. Entonces, miren ustedes, la probabilidad sería la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4, porque es menores iguales que 4. Entonces, los menores van a ser 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, la probabilidad va a ser la probabilidad de 0 unido con la probabilidad de 1, unido con la probabilidad de 2, unido con la probabilidad de 3, unido con la probabilidad de 4. Por lo tanto, la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 y más la probabilidad de 4, si nosotros sumamos una calculadora, nos da que toda la suma de todos estos valores va a ser igual al 16,62%. Entonces, la respuesta sería, sí, la probabilidad de obtener a lo más 4 juguetes aceptables es de 16,62%. Otro de los ejemplos sería la probabilidad de obtener no más de 2 juguetes aceptables. No más, ¿sí? Entonces, no más de 2 juguetes aceptables en matemáticas, decíamos, o en lo que para nosotros en aritmética significa, ¿sí?, no más, ya les había dicho, el menor o igual, no más, ¿sí?, de 2 juguetes. Entonces, va a ser la probabilidad de 0 unido con la probabilidad de 1, unido con la probabilidad de 2. O la probabilidad de 2 unido con la de 1 y unido con la de 0. Entonces, probabilidad de 0, la unión ya sabemos que suma, probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Si lo hacemos con una calculadora, pues nos da ese resultado y ya diríamos cuál es el valor de obtener no más de 2 juguetes aceptables. Entonces, pueden realizarlo sin ninguna dificultad al sumar esos valores, ¿sí?, con una buena calculadora. Entonces, acá nuevamente veamos otro ejemplo, la probabilidad de obtener más de 4 juguetes aceptables. Más de 4 juguetes aceptables, ¿sí? Más, ya hemos dicho que más es mayor, mayor. Solamente más significa mayor. Como aquí dice más de 4 juguetes aceptables, ¿sí?, mayor que 4. Entonces sería el 5, el 6, la 7, 8, 9, 10. La probabilidad 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Probabilidad de 5 unido con la probabilidad de 6, unido con la de 7, unido con la de 8, unido con la de 9, unido con la de 10. La probabilidad de 5 más la de 6, más la de 7, más la de 8, más la de 9 y más la de 10. Aquí, si ustedes quieren, suman directamente o va a ser igual a 1 menos la probabilidad de 0, 1, 2, etcétera, o sea, complemento, ¿no? Es mejor sumarlo directamente.
En el ejemplo 6, la probabilidad de obtener a lo sumo, ¿sí? A lo sumo, yo ya les explicaba también, significa menor o igual, dos juguetes aceptables. ¿Sí? Entonces, menor o igual lo incluye al 2, ¿sí? Y es menor, por lo tanto va a ser el 2, el 1 y el 0. La probabilidad de 0 unido con la de 1 unido con la de 2. Probabilidad de 0 más la de 1 y más la de 2. Simplemente se suman los resultados y esa sería la probabilidad de obtener a lo sumo dos juguetes aceptables. Y en el ejemplo 7, la probabilidad de obtener ningún juguete aceptable. La probabilidad de ningún significa probabilidad de 0. Entonces, la probabilidad de 0, en este caso, para nosotros sería de 0,0105%. Podemos encontrar otros ejercicios muy similares, ¿sí? En una fábrica, el 20% de artículos que produce una máquina son defectuosos. Si los artículos son elegidos al azar de todos los producidos en el día por esta máquina, calcular la probabilidad de que no exista o que sea ninguno. Y aquí faltó eso, escribirlo. Por lo tanto, n va a ser igual a 10. ¿Sí? Si escogemos los 10 prácticamente artículos, sería 10. La probabilidad de éxito, ¿sí? Que sean defectuosos, en este caso sería 0,2 y la de fracaso sería 0,8. Por lo tanto, X va a ser igual a 0 y simplemente aplicaríamos, ¿sí? La fórmula que ya representa la distribución binomial. Otro de los ejemplos sería en promedio, un estudiante de estadística y probabilidad puede resolver la mitad de los ejercicios o problemas que se le presenten. Si la nota probatoria es de 3 sobre 5, ¿cuál es la probabilidad de que los estudiantes aprueben el examen? Entonces, n es igual a 5. X va a ser 3, 4 y 5, es la probabilidad de 3, 4 y 5. La probabilidad de éxito en ese caso es del 50% y la de fracaso del 50%. Entonces son ejercicios similares a los que se planteaba anteriormente. Vamos a hablar ahora de la distribución probabilística de Poisson. La de Poisson también es una distribución probabilística, también discreta como la anterior. Si en una distribución binomial P es muy pequeño, ese P es menor de 0,05, tomaría mucho tiempo el calcularlo. El límite de la distribución binomial, cuando la probabilidad de éxito es muy pequeña, ¿sí? Y n es grande, se denomina distribución probabilística de Poisson. Esa probabilidad P de X está representada por la siguiente fórmula, para que ustedes la vean, ¿sí? Va a ser igual a mu, esta es la letra griega mu, mu elevado a la x por e menos mu sobre x factorial. Entonces miren ustedes la importancia de saber los números factoriales, x factorial. Entonces, ¿qué significa cada una de estas? Ese mu. Mu es la media aritmética del número de ocurrencias, es decir, de éxitos en un intervalo de tiempo, la tasa de tiempo. Entonces, miren ustedes, ¿sí? Que si nosotros hablamos de la media aritmética, para nosotros esa media aritmética va a ser igual a n por p, ¿sí? A n por p, ya sabemos por probabilidad, ya lo hemos visto en las anteriores web, que mu es la media aritmética que para nosotros es el número de éxitos y lo podemos encontrar por n por p. E, en este caso, es la constante 271,828, que es la base del logaritmo neperiano, es decir, ¿sí? Es la base de un logaritmo neperiano, porque hay dos clases de logaritmo, el neperiano y los de base 10. En este caso, trabajamos con el neperiano, que es el 271,828, que es la base del logaritmo neperiano.
El X es el número de ocurrencias o de éxitos y P de X la probabilidad a calcular para X. Ya les decía que el número de éxitos μ puede determinarse en situaciones binomiales por N por P. Entonces, aquí miren ustedes, también aplicamos esta fórmula, igual que lo hicimos cuando hablamos de la distribución probabilística binomial. ¿Sí? Y veamos un ejemplo. Y dice que los empleados de facturación rara vez cometen errores. Se ha determinado después de un extenso estudio y el número de errores por factura es de 0,3. Realice una tabla de distribución de Poisson para X entre 0 y 10. Igual que hicimos con la binomial acá también, pero ahora sí ya con Poisson. Determine la probabilidad que no se presenten errores, de que se presenten a lo más 3 errores, de que se presenten más de 3 errores, al menos 4 errores, más de 3 errores y a lo sumo 4 errores. Entonces, también, como hicimos anteriormente, podríamos hacer la tabla y encontrar esos valores aplicando la fórmula de Poisson. ¿Sí? Entonces, aquí en el ejercicio 2, si el 3% de las bombillas fabricadas por una compañía son defectuosas, hallar la probabilidad de que en una muestra de 100 bombillas, X sea defectuosa. Entonces, aquí aplicamos ese μ que nosotros no necesitamos, ¿sí? Que es N por P, y en este caso el 3% va a ser igual a 0,03 por el número o N, en este caso, N 0,3 y P, que sería 100 bombillas, y eso nos da el valor de 3. Y X va a estar entre 0 y 100 bombillas. Entonces, esa es la aplicación de la distribución de Poisson. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta el muestreo sin reposición. En este tipo de muestreo aleatorio simple, elemento extraído de la población queda descartado, ¿sí? A la siguiente extracción. Es decir, un elemento solo puede aparecer una vez en la muestra. La mayoría del muestreo se realiza sin reposición. Esto hace que la probabilidad de cada observación sucesiva cambie. Entonces, el ejemplo de un muestreo sin reposición, ¿sí? Sería, si en una escuela hay un cupo de 20 becas, la probabilidad de ganarse una beca sería un 20avo. Luego solo quedan 19 becas y la probabilidad de ganarse una beca sería un 19avo. Y así sucesivamente. Por último, voy a hablar sobre lo que es la distribución probabilística hipergeométrica. Como pueden darse cuenta, esta es la parte teórica de las distribuciones de distribución discreta. ¿Sí? Aquí está la distribución probabilística hipergeométrica. ¿Sí? Es importante tenerla en cuenta porque es una muestra de población finita sin reposición, como lo mirábamos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces, es una muestra de población finita sin reposición. Resulta adecuado cuando el tamaño de la población es pequeño. La muestra N es mayor que el 5% del tamaño de la población N mayúscula, que para nosotros es el tamaño de la población. Y el N es el número de ensayos que usted va a hacer, ¿no? Determina la probabilidad de un número específico de éxitos o fracasos. Entonces, también está denotado por esta fórmula, P de X, ¿sí? De S de X. Mire que aquí también hay combinación, S de X, por la combinación de N mayúscula menos S de N menos X sobre N de N. Entonces, ¿qué significa cada una de esas letras aquí? N es el tamaño de la población, ¿sí? S el número de éxitos en la población, N el número de ensayos o tamaño de la muestra, y X el número de éxitos observados. Aquí un ejemplo de la aplicación y de esa distribución hipergeométrica.
Entonces, durante una semana se fabricaron 50 radios, operaron 50 sin problema, operaron sin problema 40, perdón, ¿sí? Y 10 estuvieron o tuvieron al menos un defecto. Se selecciona al azar una muestra de 5 radios. ¿Cuál es la probabilidad que 4 operen sin problemas? Entonces, aquí en este caso, ¿sí? Como hemos dicho anteriormente, SN es el tamaño de la población. En nuestro caso, ¿sí? El tamaño de la población es de 50 radios. ¿Sí? Operaron sin problema 40, es decir, para nosotros ese 40 es el número de éxitos de la población. S igual a 40 que operaron sin problema. Y 10 tuvieron al menos un defecto. ¿Sí? Se selecciona al azar una muestra de 5 radios, en este caso N minúscula para nosotros. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 operen sin problema? Entonces, la probabilidad, en este caso, el X va a ser 4. La probabilidad de 4 va a ser igual a 40 de 4 por 10 de 1 sobre 50 de 5. Si lo hallamos aquí, nos quedaría que esto es igual a 40 factorial sobre 4 factorial por 40 menos 4 factorial. Lo mismo con este, 10 de 1, ya lo encontramos anteriormente. 10 factorial sobre 1 factorial por 10 menos 1 factorial. Acá sobre 50 de 5, que sería 50 factorial sobre 5 factorial por 50 menos 5 factorial. Si resolvemos esa operación, nos da igual a 43,13%. Por lo tanto, podríamos dar la respuesta de que la probabilidad de que 4 operaran o operen esos radios sin problema es de 43,13%. Entonces, miren ustedes, jóvenes, que hemos visto 3 distribuciones, son las distribuciones prácticamente discretas, que son la binomial, y la distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica. Esta es la parte teórica. Y ahora le doy paso a mi compañera Gabriela para que les explique cómo ustedes deben aplicarla en Excel. Entonces, voy a dejar de compartir para que ella les comparta la pantalla y podamos resolver. Buenas noches para todos, estimados estudiantes, compañeros, profesor Álvaro, muchas gracias. A partir de este momento estoy compartiendo mi pantalla y el objetivo ahorita es revisar cómo podemos hacer la aplicación de estas distribuciones de probabilidad discretas para el trabajo que deben desarrollar. Pero es importante aclarar varias cosas. La primera, frente al trabajo colaborativo. Este trabajo es colaborativo, este trabajo de la fase 4, y debe desarrollarse entre el grupo colaborativo que tienen cada uno de ustedes, entre cada uno de los grupos que están. No es posible hacer trabajo colaborativo con un grupo diferente. Segundo, vamos a poner una fecha límite para participación de los trabajos. Muchos estudiantes estaban preguntando, estaba revisando en el chat, ¿qué pasa si no participan los demás estudiantes? Entonces, el plazo máximo para la participación, para realizar aportes al trabajo colaborativo. Estos aportes deben colocarse en el foro de discusión, que es el único espacio válido para hacer esta interacción. Deben colocarse a más tardar sábado 20 de noviembre. Si hay algún estudiante que al sábado 20 de noviembre en el foro de trabajo colaborativo no ha indicado cuál va a ser su rol, ni cuál va a ser su literal a desarrollar, ni cuál va a ser el concepto, ese estudiante no se cuenta como participación grupal. Si después del 20 de noviembre participa, no se tiene en cuenta la participación grupal. Ahora, pueden pasar varias situaciones. Puede pasar que un estudiante
participó, inició, ya seguramente inició la participación en el foro desde el día de ayer que está abierto, y que los demás compañeros no participaron hasta el 20 de noviembre, ningún compañero participó. Solamente en este caso es posible que el estudiante lo entregue de manera individual. ¿Por qué lo va a entregar de manera individual? Porque no hubo participación de los demás compañeros. Los demás que lo entreguen de manera individual, sin realizar el aporte en el foro, sin realizar la participación, sin realizar ninguna interacción, este trabajo no va a poder tener la participación no va a tener la puntuación máxima. Hay una penalización por el trabajo colaborativo. No es posible tener los 115 puntos de la actividad. Hay 15 puntos que corresponden al trabajo colaborativo. El estudiante que decide hacerlo de manera individual porque no pudo participar, porque su participación la hizo después del 20 de noviembre, tiene que desarrollar todo el trabajo. Es decir, este estudiante que participa de manera individual, pero no por obligación de que no participaron sus compañeros, sino que de manera inadecuada no participa en el foro, debe desarrollar todos los puntos de la actividad. Es decir, el ejercicio 1 completo todos los conceptos y el ejercicio 2 completo todos los planteamientos. Y aún así, y el ejercicio 3, pues las conclusiones y recomendaciones de vida. Y aún así, desarrollándolo completamente todo, no tiene la puntuación de trabajo colaborativo. Por lo tanto, no va a poder tener la puntuación máxima en el trabajo. El estudiante, en cambio el estudiante que sí participó a tiempo y que lo entregó de manera individual porque no hubo más aportes, solamente van a entregar el ejercicio que eligió, el concepto que eligió y el literal que eligió desarrollar, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Si participaron solamente 2 estudiantes, pues desarrollan 2 conceptos en el ejercicio 1, 2 literales en cada uno de los planteamientos del ejercicio 2 y pues las respectivas conclusiones y recomendaciones del ejercicio número 3. Espero que con estas aclaraciones, pues antes de empezar como la parte práctica de Excel, porque el trabajo debe desarrollarse en Excel, pues sea claro hasta allí. Inquietudes, por favor en el chat colocarlas, pero que quede claro la fecha, por favor vuelvo a repetir, sábado 20 de noviembre. Estudiantes que al sábado 20 de noviembre no hayan participado en el foro de discusión, no tendrán puntuación del trabajo colaborativo. Hay una penalización de 15 puntos. Además, para este trabajo, esta fase 4, nosotros venimos trabajando desde la fase 2 con una situación problema. Tenemos una base de datos que en la plantilla que ustedes tienen, que se les compartió, está la base de datos, pero para las distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas, no eligen una variable. ¿De acuerdo? Como lo venían desarrollando en la fase 2 y en la fase 3. Ustedes eligen un literal, porque en cada uno de los planteamientos se indica cuál es la variable que se va a trabajar. Por ejemplo, en el planteamiento 1 dice, suponga que la variable número de personas heridas. O sea, aquí ya me están diciendo cuál es la variable que voy a utilizar. No tengo que elegir ninguna variable, no tengo que meterme con la base de datos de donde están todas las variables, porque aquí me dicen exactamente cuál es la variable que vamos a trabajar. ¿Listo? Lo mismo para cada uno de los planteamientos. Por favor, leer detenidamente cada planteamiento porque tienen una variable particular. En el planteamiento 1 hay una variable y para el planteamiento 2, si miramos en la plantilla, en el planteamiento 2, que ya vamos a mirar en una próxima webconferencia a qué distribución de probabilidad hace referencia, ya miramos que es otra variable. Nos dicen específicamente en el planteamiento 2 que la variable es velocidad. Entonces, frente al tema de variables,
cada planteamiento dice cuál es la variable que se va a utilizar. Ahora sí, la parte práctica que nos venía hablando el profesor Álvaro, pues vamos a mirar cómo se desarrolla en Excel. Como nosotros venimos desarrollando todas las fases en Excel, pues vamos a usar Excel tanto para la parte de distribuciones de probabilidad discretas como la parte de distribuciones de probabilidad continuas. ¿De acuerdo? Y pues desde Excel, aunque el profesor nos explicó cada una de las fórmulas, ¿cierto? Y nos explicó en detalle qué significa cada uno de los componentes de estas distribuciones de probabilidad, que finalmente son un modelamiento o un acercamiento a un comportamiento de datos, nosotros los vamos a resolver en Excel. Por lo tanto, vamos a usar las fórmulas de Excel, que nos hace un poco más sencilla la vida, pero sí es muy importante tener presente qué es lo que nos están preguntando. Y por eso el profesor hizo tanto énfasis en al menos, más de, cuál es la probabilidad de que se presente a lo sumo, cuál otra, ninguno, por ejemplo. Entonces, todas estas frases que de manera coloquial están preguntándonos en el ejercicio, finalmente se vuelven probabilidades que nos están preguntando. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver en Excel, que es mucho más sencillo, mucho más ameno, pero sí es muy importante tener en cuenta de dónde salen esos valores, cuáles son los parámetros de la distribución de probabilidad. Vamos a iniciar con la distribución de probabilidad Poisson. Ya el profesor nos decía que esta distribución o esta probabilidad la podíamos calcular como mu a la x por e a la a menos mu sobre x factorial. Pero, y nos explicó cada uno de estos parámetros, ¿cierto? Si alguien me podría indicar cuál es el parámetro más importante en la distribución Poisson. ¿Alguien en el chat que nos pueda decir? Para la distribución Poisson solamente necesito o requiero un parámetro. Y ese parámetro es la media. Por lo tanto, si a nosotros en nuestro ejercicio del planteamiento 1 nos piden hallar una distribución de probabilidad de Poisson para unos valores determinados, pues nosotros necesitamos un parámetro de esa variable y sería el valor de la media. Ya todos sabemos sacar la media porque eso lo hicimos en la fase 2 cuando vimos cómo sacar algunos estadísticos. Vamos a ver uno de los ejemplos que estaba desarrollando el profesor. El ejemplo para la distribución Poisson dice, los empleados de facturación rara vez cometen errores y se ha determinado después de un extenso estudio que el número de errores por factura es de 0,3. ¿Listo? Entonces aquí me están dando este 0,3 que me están dando es el valor de la media de esa distribución de probabilidad. Para el caso de ustedes, tendrían que hallar el valor de la media, por lo tanto tienen que hallar el promedio de la variable que se está dando para la distribución Poisson. ¿Listo? Entonces ya tenemos el parámetro que es de 0,3, que es el valor de la media. Una vez tenemos la media, dice que realice una distribución de Poisson para X valores entre 0 y 10. Creo que para el trabajo de ustedes es mucho más pequeño. El trabajo del planteamiento 1, para el planteamiento 1 también me piden las probabilidades desde 0 a 10. Esa tabla inicial la vamos a desarrollar grupal porque la necesitamos para desarrollar cada uno de las preguntas que nos hagan. Entonces, ya sabemos que la media es de 0,3 y en Excel pues tenemos dos maneras. Desarrollar la fórmula uno a uno, cada uno de las partes del modelamiento de la distribución de probabilidad Poisson, o usar las fórmulas que ya tiene Excel. Entonces vuelvo y les digo, Excel tiene una distribución de probabilidad o tiene una función que me haya esa distribución de probabilidad Poisson. Todo lo que está en esa fórmula me lo deja en una sola formulita que se llama, ustedes buscan Poisson.dist. Poisson.dist es la fórmula que pueden usar para hacerlo con Excel. Entonces, ustedes
encuentran esa función de probabilidad, Poisson.dis, que básicamente lo que hace esta distribución es devolver la distribución Poisson. ¿Listo? Lo primero que me piden es el X. ¿Cuál es el parámetro X? Pues el parámetro X va desde 0 hasta 10. Voy a iniciar con el 0. Luego me pide cuál es la media. Y ya sabemos que para nuestro ejercicio la media es de 0. Perdón. Aquí algo me está botando un error. Listo. Me piden la media. Ah, perdón, es coma. Me piden la media. Luego, perdón, me piden el X, luego la media, que en este caso es de 0,3, en el caso de ustedes pues será la media de la variable que el planteamiento 1 indica que deben hacer. Y aquí es muy importante, hay un último parámetro en esta fórmula de Excel y es un parámetro donde me indica si me van a dar la función de distribución de probabilidad acumulada o bruta. ¿Listo? Vamos a escoger que nos la dé bruta, es decir, que no nos acumule, sino nos dé la probabilidad para ese parámetro X. Entonces le vamos a dar 0. ¿Listo? Perdón, le vamos a dar falso para que nos dé, para que no nos la dé acumulada. ¿Listo? Vamos a hacer, simplemente damos enter con esa formulación y nos da que la probabilidad que de los empleados de facturación cometan 0 errores, o sea, 0 es que nunca se equivoquen, es del 74%, que es muy coherente con lo que nos venía diciendo el problema, que casi nunca se equivoca. Ahora, como la media va a ser la misma para 0 errores, para 1 error, para 2 errores y así sucesivamente, entonces vamos a fijar, recordemos que podemos fijar con F4 o poniendo símbolos de pesos antes de la letra, antes de los números, en el parámetro que queremos dejar fijo. Vamos a fijar la media y vamos a, bueno, aquí simplemente puedo arrastrar los valores. Ay, se me corrió. Entonces podemos simplemente arrastrar los valores hasta 10. Aquí vemos lo que pasa. Y es que a medida que voy aumentando el número de éxitos, que en este caso es que cometan errores, pues la probabilidad va disminuyendo, porque el ejercicio como tal me estaba diciendo que la probabilidad de que cometieran errores era muy baja. ¿Listo? Entonces aquí tengo todas las probabilidades. Una vez todos hemos desarrollado esta tabla, porque esa tabla va a ser una por todo el grupo, cada uno va a empezar a responder las preguntas que nos hacen. Preguntas como ¿cuáles? ¿Cuál es la probabilidad de que, aquí la primera, de que no se presenten errores? ¿Cuál es la probabilidad de que no se presenten errores? Entonces, pues la probabilidad de que no se presenten errores sería la probabilidad de que X sea igual a 0. Esa es la probabilidad de que no se cometan errores. Y la probabilidad de que X sea igual a 0, pues la tenemos. Es esta acá. Entonces, en este ejercicio sería el 74%. Seguramente en el caso de ustedes, algún estudiante tendrá un planteamiento similar. ¿Listo? Otra pregunta que empezamos a desarrollar. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten a lo más 3 errores? Esa sería ¿qué probabilidad? A lo más 3 errores, que lo explicó el profesor Álvaro muy bien. ¿No? A lo más 3 errores sería la probabilidad de que X sea ¿qué? A lo más 3 errores es como máximo 3 errores. Es decir, la probabilidad de que sea menor o igual a 3. Por lo tanto, yo tendría que ser la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, una forma de verlo, o sí, esa sería una manera de verlo. La probabilidad a lo sumo 3 es máximo 3 errores, por lo tanto, el que máximo cometa 3 errores. Y esa probabilidad de que X sea menor o igual a 3, pues sería la suma de que no cometa ningún error, ¿cierto? Más la probabilidad de que cometa al menos un error, más la probabilidad de que cometa 2 errores, más la probabilidad de que cometa 3 errores. Miren lo que estoy haciendo para hallar la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. ¿Listo? Estoy sumando la probabilidad hasta 3. ¿Listo?
En este caso, pues sumamos los primeros 4 valores y eso nos da del 99.97% la probabilidad de cometer como máximo 3 errores. Hay muchas más preguntas. En cada planteamiento de ustedes hay una pregunta que debe desarrollar cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se cometan al menos 4 errores? Al menos 4 errores sería ¿qué? La probabilidad de qué. De que X ¿cuánto puede ser si yo le digo al menos 4 errores? Podrían ser ¿qué? A ver, ¿están contestando? Muy bien. Mayor o igual. Es decir, que se puedan cometer 4 errores, ¿sí? Al menos 4. Pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 errores, ¿cierto? Por lo tanto, sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a, ¿cuánto es? A 4, ¿cierto? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. Al menos 4 errores. Y la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4 es que sea 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Por lo tanto, la probabilidad de que sea 4 más la probabilidad de que sea 5, más la probabilidad de que sea 6, más la probabilidad de que sea 7, más la probabilidad de que sea 8, más la probabilidad de que sea 9, más la probabilidad de que sea 10. Y eso me da una probabilidad bastante pequeña, del 0.02%. Y eso está acorde con este problema, con este planteamiento que estamos desarrollando, donde nos dicen que casi nunca se equivocan. Por lo tanto, la probabilidad de cometer más de 4 errores es muy baja. ¿De acuerdo? Eso sería para la distribución de probabilidad Poisson. ¿Cuál es la clave? Que ustedes puedan identificar esto. ¿Cuál es la probabilidad que me están preguntando? ¿Me están preguntando la probabilidad de que X sea igual a un valor? ¿O me están preguntando la probabilidad de que X sea menor a un valor? ¿O la probabilidad de que X sea mayor a un valor? Esa probabilidad ustedes la deben colocar aquí en el planteamiento de la fase. Aquí colocamos, aquí dice el estudiante, entonces yo digo, bueno, el estudiante Gabriela Leguizamón va a hacer la pregunta A, que dice tal, ¿cuál es la probabilidad de que un accidente haya, de que en un accidente, perdón, haya exactamente 3 heridos? Aquí, cuando digo planteamiento de la probabilidad, este espacio que hay aquí es para que ustedes coloquen eso precisamente. Que X sea igual a tanto, o probabilidad de que X sea menor o igual a tanto, o probabilidad de que X sea mayor o igual a tanto. Dependiendo la probabilidad que nos salga, la deben colocar aquí. Voy a poner un ejemplo loco. Voy a decir que ahí me están preguntando, un ejemplo loco, probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. ¿Listo? Entonces, si yo soy el estudiante que va a resolver la pregunta, planteo cuál es la probabilidad que voy a resolver y al frente coloco el resultado. Pero no es colocar el resultado, eso es el 90% y lo colocan así. Ojo, no. Ustedes deben hacerlo como lo estamos desarrollando a partir de la tabla que tienen desarrollado para el grupo. Entonces, si me preguntaran la probabilidad, que es un evento imposible, ¿no? Probabilidad de que X sea mayor o igual a 12, en este caso, pues, no sé, si fuera probabilidad de que X sea mayor o igual a 10, pongamos. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 10, solo hay una, que sea 10, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir aquí en el resultado que va a ser igual a esta probabilidad de que X sea 10 y simplemente la van a seleccionar. Necesitamos, y pongamos que aquí tenga 0,2%, por poner cualquier cosa aquí. Necesitamos esto en el trabajo colaborativo. Primero, que se detalle quién es el estudiante que está realizando esa pregunta, está resolviendo la pregunta. Segundo, que coloquen cuál es el planteamiento, la probabilidad de la probabilidad. Tercero, que coloquen el resultado, pero no el valor, sino el resultado de acuerdo a la tabla que han desarrollado de manera grupal. Y por último, una conclusión. ¿Qué quiere decir ese resultado? Y deben colocar cada uno su conclusión. Para el ejercicio que estamos haciendo, pues yo colocaba probabilidad de que X sea igual a 0 es del 74%. ¿Y eso qué concluyo? Que hay un 74% de probabilidad de que los estudiantes, de que los operarios, perdón, los digitadores, no se equivoquen. ¿De acuerdo? Entonces,
hasta aquí vimos el uso en Excel de la distribución de probabilidad de Poisson. Solamente necesitamos pues la tablita, que desarrollen la tablita y ya cada uno lo puede ir revisando. Por aquí hay una duda. No, ya le estamos respondiendo todas las preguntas. Gracias. Ah, es que vi por allá una mano levantada, pero bueno, muchas gracias. No sé por qué hay una mano levantada de Laura, no sé. Bien, entonces vamos a continuar con la distribución de probabilidad binomial que también les hablaba el profesor. Lo mismo, vamos a ver como la parte práctica, que es un poco más sencilla. El profesor ya nos explicó cada uno de los componentes, nos dijo que viene de un experimento o una derivación de un experimento, Bernoulli y demás, y nos explicó cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver la aplicación. ¿Qué necesitamos en una tabla, en una distribución de probabilidad discreta binomial? Necesitamos por lo menos 3 parámetros. Uno es el número de ensayos, el número de veces que repito el experimento. X, que es el número de veces que el número de veces totales que repito el experimento, y X es el número de veces que lo voy a hacer en ese momento. P es la probabilidad de éxito, dependiendo para mí que sea el éxito, ¿sí? No es de un aspecto positivo, sino que sea lo que me están preguntando en el problema. Y Q es 1 menos P, porque recordemos que en distribución binomial los eventos son mutuamente excluyentes. Entonces, si no tengo éxito es porque tuve fracaso. Entonces, Q lo puedo hallar como 1 menos P. Si tenemos este ejercicio, en una fábrica de carros de juguetes se ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de calidad aceptable. O sea, ya tenemos la probabilidad de éxito y vamos a llamar éxito que sea aceptable. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya habíamos visto con el profesor que era el 0,6. Luego nos dicen, si 10 artículos son elegidos al azar, construya una tabla con los valores de probabilidad con los resultados entre 0 y 10. El número de ensayos aquí es de 10. ¿Listo? Y X va a tomar valores desde 0 a 10. Voy a hacerlo para no tener ningún éxito, para tener un éxito, 2 éxitos, 3 éxitos y así sucesivamente. ¿Listo? Y Q, pues es 1 menos P, lo puedo calcular como 1 menos la probabilidad de éxito. Si el éxito es del 60%, el fracaso será del 40%. Creo que es que mi computador tiene una configuración, aquí sobre el tema de configuración. ¿Listo? Una vez, lo más importante en la distribución binomial, igual que en la Poisson, igual que en la hipergeométrica, es poder identificar cuáles son los parámetros que nos están dando. ¿Listo? Ahora, vuelvo y repito, también, igual que en la Poisson, Excel ya tiene unos parámetros o unas funciones que nos permiten hallar la distribución binomial en Excel, sin tener que hacer pues todo el desarrollo que estábamos mirando. Es muy importante saber de dónde sale, pero en Excel vamos a utilizar las funciones de Excel. Para Excel, la función es distr, punto binom, ahí lo ven, binom.e. Esta primera, distr.binom.n, devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución de probabilidad binomial. Entonces aquí le decimos cuál es el número de éxito, que sería X. Si ninguno me sale bien, si 2 salen bien, demás. El número de ensayos, que es N, que para todos es el mismo. Seleccionamos N. La probabilidad de éxito, en este caso, seleccionamos la probabilidad de éxito, que es de 0,06. Y por último, no nos preguntan la probabilidad de fracaso. Nos preguntan si queremos la distribución de probabilidad acumulada o no. Le vamos a dar falso. No queremos las distribuciones de probabilidad acumuladas para las variables discretas. Entonces aquí vemos, pasemos esto a porcentaje. Pasemos todo esto a porcentaje. Casi siempre, si salen valores muy pequeños,
necesitamos poner varios decimales porque muchos van a tener la tabla en 0, poner varios decimales. Aquí tenemos que la probabilidad de que ninguno salga de buena calidad es de 0,01%. De los 10 que escoja, que ninguno salga bueno, que ninguno sea aceptable, es muy baja, es del 0,01%. Simplemente podemos hallar los demás dejando fijo o fijando la probabilidad, perdón, el número de ensayos y la probabilidad de éxito. Si dejamos fijo, que ya sabemos que es con la función en la tecla F4, poniendo estos símbolos de pesos, podemos fijar y simplemente vamos a arrastrar la fórmula para los números de éxitos que nos estén preguntando. ¿Listo? Una vez tengo toda la tabla con todos los posibles resultados, el profesor nos estaba diciendo que esta probabilidad era para eventos mutuamente excluyentes. Entonces, si nosotros vemos la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes que veíamos en la fase 3, vemos que la probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes es la suma de sus probabilidades. Si yo sumo todas las probabilidades, si sumo todas las probabilidades, si yo sumo todas las probabilidades, me debe dar 1. Si sumo las probabilidades de 0 hasta 10, me debe dar 1 en mi distribución binomial. Por eso es que por allá alguien preguntaba, ¿por qué cuando el profesor iba a hacer la probabilidad de 10 o la probabilidad de 0 hasta 9, cogía 1 y le restaba la probabilidad de 10? Porque en la distribución binomial, la suma de todas las probabilidades es 1 o debe ser 1. ¿Listo? Aquí tengo el número de ensayos. Esto se me está corriendo. ¿Listo? Y aquí para 1, aquí tengo para 2 y demás. ¿Cuál es la pregunta que debemos realizar o qué es lo importante aquí? Profesor Álvaro, ¿me escuchan? Sí, ¿qué me Sí, preguntaba me qué? escuchan. Que si me escuchan. Es que me Sí, la salió un escucho. anuncio. Ah, ok. No, perfecto. Aquí, ¿qué es lo importante para todos? Primero, mirar los parámetros que me están preguntando en mi variable. Y segundo, ¿qué es lo que me están preguntando? Si me preguntan cuál es la probabilidad de que más de cinco juguetes, ¿son juguetes? Sí. Más de 5 carros de juguetes tengan probabilidad aceptable. O 5 o más juguetes tengan una probabilidad aceptable. Entonces, yo tendría que hallar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5. Y la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5, igual que lo vimos con la Poisson, es que sea o 5, o 6, o 7, 8, 9 o 10. Y así sucesivamente para cada una de las preguntas que nos estén preguntando. Seguramente nos pueden decir, ¿cuál es la probabilidad de que de los 10 juguetes, 6, exactamente 6, sean aceptables? Entonces yo ya sé, el 25% de los juguetes, el 25%, hay un 25% de probabilidad que de los 10 juguetes que yo tomé al azar, 6, exactamente 6, tengan éxito, es decir, que sean aceptables, que estén fabricados de manera adecuada, que no tengan ningún defecto. ¿Listo? Eso es la binomial. Eso es lo que debemos hacer. ¿En qué es muy importante hacer énfasis? En plantear bien la probabilidad. Porque la tabla, ustedes recuerden, van a ser una sola tabla por todo el grupo, pero cada uno debe responder preguntas particulares. Y esas preguntas particulares tienen que hacer planteamientos particulares. Finalmente, en la distribución hipergeométrica, también veíamos acá un ejemplo que nos ponía que nos daba el profe. También nos daba la fórmula, la utilizo cuando tengo probabilidad
o variables que, no, que tienen un comportamiento de muestreo sin repetición. Y entonces aquí nos da un ejemplo. ¿Qué es lo importante que ustedes deben mirar? ¿Cuál es el planteamiento que tenemos para la distribución hipergeométrica? ¿Cuál es mi población? ¿Cuál es el éxito de la población? ¿Y cuál es mi muestra y cuál es el éxito de la muestra? En este caso, dice, pues un ejemplo muy sencillo, durante una semana se fabricaron 50 radios. Ese es el total de radios que se fabricaron. Por lo tanto, eso corresponde al tamaño de la población, a mi N mayúscula. Y luego dice que operaron sin problema 40 y que 10 tuvieron algún defecto. Pues, ¿cuál es el tamaño del éxito de toda la población? De todos los 50 radios que es la población, ¿cuál fue el éxito? ¿O cuál fue el número de éxito de esa población? 40. Por lo tanto, mi parámetro S mayúscula es 40. ¿Listo? Para ustedes, para el ejercicio de ustedes, el tamaño de la población y el éxito de la población es el mismo en todo el planteamiento. O sea que este N y S mayúscula que ustedes van a usar, van a usar el mismo para todos los planteamientos. ¿Qué va a variar? Si se selecciona, va a variar el tamaño de la muestra y el número de éxitos de la muestra. Si se selecciona al azar una muestra de 5 radios, pues N, ¿cuánto es? 5. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 operen sin problema? O sea, la probabilidad de éxito, perdón, la probabilidad no, el tamaño de éxito, pero de mi muestra, en este caso, es de 4. Estos datos corresponden a la muestra. ¿Listo? Ya identificado los parámetros de la población y de la muestra, pues empiezo a resolver los ejercicios, que para este ejercicio de la distribución hipergeométrica va a ser, cada uno va a tener unas preguntas particulares. Podríamos usar, ¿cierto? Desagregar cada uno de los elementos de esta fórmula para hallar la probabilidad, pero realmente nosotros podemos usar esta distribución de probabilidad. Para la distribución hipergeométrica, la función en Excel que devuelve la distribución hipergeométrica es dist, D-I-S-T-R, .hipergeom.n. Con esa función en Excel, ustedes pueden hallar la función hipergeométrica. Entonces vamos a usar la función para no hacerlo desagregado, porque vamos a usar los elementos y las funciones de Excel que nos permiten estas ventajas. Y entonces dice que el primer elemento es el éxito de la muestra. En nuestro caso, el éxito de la muestra, que es 4. Segundo parámetro, el número o el tamaño de la muestra, que ya identificamos que el tamaño de la muestra, en este caso eran 5. Siguiente parámetro, el éxito de la población. En nuestro caso, el éxito de la población es que de esos 50, 40 salieron bien. Entonces, el éxito de la población es 40. Y último parámetro, el tamaño de la población, o el número de la población, que ya habíamos descrito que iba a ser 50. Finalmente, tenemos un parámetro y es donde nos pregunta si queremos la función acumulada o no. Vuelvo y repito, para todas las distribuciones de probabilidad discretas, ojo, discretas, vamos a usar la función de probabilidad bruta. No vamos a usar la acumulada, vamos a usar la función bruta. Y simplemente aquí obtenemos nuestro resultado que nos dice que la probabilidad de que de 5 radios que yo obtenga al azar, 4 operen sin problemas del 43,13%. Y aquí ya vendrán mis respectivas conclusiones. Lo importante de Excel, uno es saber las funciones que vamos a usar, que las acabemos de revisar, muy sencilla. 2, esto no me lo dice Excel, esto no me lo dice nadie, lo tenemos que hacer nosotros mismos, es cuáles son los parámetros de esa distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, en el planteamiento 5, nos dan el planteamiento. En el planteamiento, ojo, en el planteamiento están el tamaño de la población y el éxito de la población. ¿Listo? Y
Luego hay preguntas y también hay otro parámetro allí. Y luego pues están cada una de las preguntas. Cada uno de ustedes deben colocar cuáles son sus parámetros, N mayúscula, S mayúscula, que es el éxito de la población, N minúscula, que es el tamaño de la muestra, S minúscula, que es el tamaño de éxito de la muestra, cuál es el resultado, cuál es el X que me preguntan y cuál es la probabilidad de X con su respectiva conclusión. ¿Listo? Estimados estudiantes y compañeros, pues dando alcance al horario que estaba programado esta web, esto es lo que teníamos para decirles de la parte teórica y de la parte práctica en cuanto a distribuciones de probabilidad discreta. Voy a mirar el chat, dudas, inquietudes que tengan. No, hasta el momento no hay dudas. Ahorita ya se ha solucionado en el chat. Eh, por ahí están preguntando de cuándo hay CIPAS con cada uno de sus tutores. También en tutor encargado, supongo que están preguntando en la portada, pues es el nombre del tutor. Y en los ejercicios está es el estudiante, ¿no? El estudiante encargado, entonces cada uno colocar el nombre del estudiante. Preguntan si en la Señor. asistencia colocan el nombre del tutor encargado. Ah, perdón, ahora sí, ya estaba descontextualizado. Ah, sí, señor, el nombre de cada uno de los tutores que están. Bueno, si no hay más inquietudes ni preguntas, el trabajo solo lo sube un estudiante. Eso es muy importante. Recuerde que hay roles y eso es muchísimo, muchísimo más importante. Y es no solo decir que voy a hacer un rol, sino cumplir con la función de ese rol. Muchos estudiantes entonces aquí llegan en el ejercicio 1 y en la primera parte del ejercicio 1 tenemos nuestra plantilla, ¿cierto? Y entonces yo escojo el rol, no sé, colaborador antifraude. Escojo el rol colaborador antifraude y soy yo la que subo el trabajo al entorno de evaluación. Pues ahí comete un error, se puede tener una penalización en puntos porque no está cumpliendo con el rol. Cada estudiante tiene un rol y solo una persona va a subir el trabajo al foro de evaluación, la persona que tenga ese rol. ¿De acuerdo? No son todos, no es cualquiera, es el que tenga el rol de subir el trabajo. Para eso deben leer qué deben hacer cada uno de esos roles, ¿no? ¿Qué es el rol de moderador? ¿Qué es el rol de creativo? Cada uno de ellos. Dice, profe, si yo escogí el rol de moderador y cada estudiante hace su aporte en su plantilla, no. ¿Cómo hago para pasar las respuestas de mis compañeros a la plantilla final que se va a entregar? La idea, chicos, es que ustedes están permanentemente interactuando en el grupo colaborativo, en el foro de discusión. Entonces, yo hago mi aporte, soy la primera que ingresa al grupo, hago mi aporte y lo ideal, la plantilla es la misma. Entonces, lo ideal es que la segunda persona descargue sus aportes y solo trabajen en un archivo. No que tengamos 5 archivos diferentes porque compilar eso se va a volver un trabajo muy difícil. Y mejor, lo que está hablando la profesora Liliana, trabajar por versiones, versión 1, versión 2 o colocarle la fecha para que ustedes sepan cuál es el último trabajo que deberían descargar. Eso también es importante aclarar. ¿Para qué? Ya ustedes mirarán las dinámicas, si trabajan en Drive, si trabajan en lo que sea. Lo importante es que quede evidencia del trabajo colaborativo en el foro. Eso sí es muy importante. ¿Listo? Bueno. Frente a la palabra a la pregunta que están haciendo, si solo participan 3, envían solamente los 3 ejercicios que desarrollaron los 3 estudiantes. No hay necesidad de completar absolutamente todos los ejercicios porque en últimas es lo mismo.
Ya lo mismo hacer un planteamiento que hacer los 5 planteamientos. La pregunta varía, pero no tendrían que hacerlo. ¿Listo? No tendrían que completar. Tania, según el planteamiento, ¿escojo la distribución? No. Tú puedes escoger en el ejercicio 1 cualquier distribución, cualquier concepto de distribución y el literal, escoges el literal A, B, C o D o E, porque son 5 literales. Ustedes solamente escogen, por ejemplo, yo voy a trabajar el literal A. Hago el literal A de todos los planteamientos. Por lo tanto, tendré que hacer el literal A para la distribución Poisson, literal A para la binomial, literal A para la hipergeométrica, literal A para la normal, literal A para la distribución uniforme. ¿Listo? Nos vemos, agradecerle a todos por su participación, por su tiempo. Muchas gracias para todos. Recordarles que el plazo máximo es el sábado 20 de noviembre para poder hacer los aportes al foro de discusión. Si no, no se tendrán en cuenta como trabajo colaborativo. Y por último, invitarlos el próximo martes, donde vamos a ver la segunda parte, que son las distribuciones de probabilidad continuas para que puedan desarrollar el trabajo. Feliz noche para todos. Buenas noches a todos.